Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Palabras de Vida Eterna Maranata. Les damos un cordial saludo y también un afectuoso abrazo a cada uno de ustedes que nos sintonizan. Recordándoles que pues se inscriban a nuestro canal, no para alcanzar la fama, no para alcanzar likes, no para hacernos famosos, sino para poder principalmente llevar el mensaje a través de las redes a las personas que no tienen acceso, no han podido ser alcanzadas por el Señor de otra manera, de otra forma. Y las redes sociales son un muy buen método del Señor para poder alcanzar personas con el llamado al ministerio de la palabra del Señor. Y también que pueda compartirlo, ¿verdad? Que le dé like y que lo comparta con sus seres queridos, con sus amigos, con sus seres más cercanos, que también tenga la necesidad de escuchar palabra de Dios, de escuchar un mensaje alentador, un mensaje que les dé un propósito en esta vida. Porque en muchas ocasiones tenemos una vida muy atareada, muy ajetreada, y el propósito principal no lo tenemos en mente. El propósito principal es Dios en nuestra vida. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a nuestro tema del día de hoy, y que lleva por título Renacer en Cristo. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Señor Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad, por tu amor. Pedimos, Señor, sabiduría para poder dar este tema, tocar este tema. Y también pedimos de tu Santo Espíritu para que las personas que tengan acceso a este canal y cuando miren este canal, cuando escuchen estas predicaciones, estos temas, Señor Padre, puedan alabar tu santo nombre y todo sea para tu honra y gloria. Que puedan decir verdaderamente hemos escuchado, hemos visto un tema basado en la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Te invitamos en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, renacer en Cristo. ¿Qué es renacer en Cristo? Bueno, eso puede ser algo complejo o también puede ser muy difícil de comprender, pero lo vamos a explicar de manera desglosada para que usted, mi amiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana, pueda comprender el mensaje de la palabra de Dios de manera bíblica, pero no porque sea bíblica va a ser un misterio, sino cuando Dios habla bíblicamente son palabras escritas para que sean entendibles, ya sean entendibles no solamente por personas que han sido preparadas, que son personas educadas, y para personas también que no tienen la educación. O sea, estoy hablando de lo académico. Entonces, ¿qué es renacer en Cristo? Vamos a comenzar leyendo la Biblia y de allí vamos a seguir desarrollando este tema. En el libro de Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios escrita por Pablo, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, renacer en Cristo. Vuelvo a leer ahora el versículo que sigue y mire lo que dice aquí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios quiere reconciliar a la raza humana, al ser humano, a la criatura. Quiere reconciliarla con Él mismo. ¿Por qué se le llama la reconciliación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió para que la criatura estuviese apartada de Dios? ¿Qué es lo que ha acontecido a través de la historia humana por la cual Dios ha enviado a sus mensajeros a que prediquemos la palabra del ministerio de la reconciliación? Vuelvo a leer ahora la Biblia, la palabra del Señor, en Juan 3:3.
Voy a leer ahora en Juan, igual Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios así? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Cristo Jesús estaba conversando con una persona que era principal, un fariseo. Recuerden que en el tiempo de Cristo Jesús, sus contemporáneos, los fariseos, muchos de ellos no querían a Cristo Jesús. Ellos eran los líderes religiosos en los tiempos de Cristo Jesús del pueblo de Israel. Y muchos de ellos no querían escuchar el evangelio predicado por Cristo Jesús. Y uno de estos hombres, Nicodemo, se acercó de noche a Cristo Jesús para no levantar, qué dirá la gente o sospechas de parte de su grupo de fariseos, los líderes religiosos, sino que lo hacía él para que él no fuese descubierto y quedara en vergüenza o en un ridículo por haberse acercado a ese maestro que era considerado Cristo Jesús. Vino de noche y le preguntó a Cristo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces Jesús le dice allí que es cierto, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Pedro? Una persona que es el apóstol Pedro, que estuvo mucho tiempo con Cristo Jesús durante el ministerio de Cristo Jesús de 3 años y medio, el ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra, después de que Cristo Jesús fue bautizado, hasta su muerte, fueron alrededor de 3 años y medio el ministerio de Cristo Jesús, predicando y anunciando las buenas nuevas, la venida del reino a la tierra. Bueno, este hombre que estuvo con Cristo Jesús, al morir Cristo Jesús, al resucitar Cristo Jesús, Jesús no se quedó aquí en la tierra, sino que él dejó enviados, los apóstoles y sus discípulos que decidieron quedarse con él y seguir adelante como cristianos de ahí en adelante. Este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, claro, que escribió en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer ahí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pedro, ese hombre que estuvo cerca de Cristo Jesús, su apóstol, escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de las inspiraciones, que son los libros de la Biblia, no quiere decir que Dios les dictó literalmente lo que tenían que escribir estos personajes bíblicos o estos personajes que escribieron la Biblia. Él los inspiraba y con sus palabras de ellos mismos, con sus propios pensamientos, inspirados por el Espíritu Santo, escribían lo que Dios les inspiraba a aquellos que deberían de dejar grabado en los libros para nosotros. Ahora, todo lo que ellos escribieron concuerda bíblicamente. La Biblia no se contradice, aunque en algunos pasajes hay personas que quieren hacer parecer que la Biblia se contradice, pero la Biblia no se contradice en sí, sino que personas que utilizan la Biblia para sus propios fines o para fines del enemigo, pues ocupan la Biblia y dicen, no, es que se contradijo la Biblia nunca se contradice. Utilizando la Biblia correctamente, la Biblia nunca se contradice. Ahora vamos a ver lo que dice Pedro, en primera de Pedro 1:23. Dice la palabra de Dios así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí es más concreto Pedro. Dice, cuando renacemos, no renacemos de lo corruptible, sino de algo que no se corrompe, de la palabra de Dios. Entonces, ¿quiere decir que la palabra de Dios nos hace renacer? Sí. Déjeme decir, mi querido amigo, mi querida amiga, que sí. El Espíritu Santo hace que podamos renacer de nuevo. Dios puede hacer que una persona renazca,
pero no del vientre materno, sino de forma espiritual. Aquí por eso nos dice Pedro, de manera más concreta, no del vientre de la madre, pero sí espiritualmente. Y Cristo Jesús, durante la entrevista que tuvo con Nicodemo, allí Cristo Jesús es más también claro diciéndole a Nicodemo, porque Nicodemo se hace el inocente, se hace el que no sabía, y entonces Cristo Jesús le tiene que hablar directamente cuando le dice, tienes que volver a renacer. Miren aquí la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo entonces le contesta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Capítulo 3, versículo 4 de San Juan. Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros sabemos aquí, estamos viendo de nueva cuenta, que no podemos ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que nacer espiritualmente y del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Y cómo es que usted acepta a Cristo Jesús en su vida? Pues del agua. ¿Qué quiere decir eso? Bautizándonos en Cristo Jesús. Cuando usted toma la decisión de aceptar a Cristo Jesús, el evangelio de la salvación en su vida, entonces las buenas nuevas usted las acepta de manera pública, haciéndolo público ante la gente, sumergiéndose en las aguas del bautismo y así aceptando a Cristo Jesús. Y también después de eso viene el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar de manera concreta. No quiere decir que el Espíritu Santo no te habló antes, ni te tocó antes de que tú te bautizases o tomases esa decisión, o cuando vaya usted a tomar esa decisión, sino que el Espíritu Santo ya puede comenzar a trabajar porque usted se lo está permitiendo. Está permitiendo al Espíritu Santo que pueda trabajar en usted. Dios no puede forzar a nadie, sino que Él espera que uno voluntariamente permita que Dios pueda comenzar a trabajar en nuestras vidas. Entonces, Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Caray, entonces eso se pone más bueno, más interesante, porque todos los que nacemos de Dios, no del vientre de la madre, sino espiritualmente y de la palabra, entonces dice que vencemos al mundo y la victoria que nos hace vencer al mundo es nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es algo muy interesante que nosotros comprendamos qué es la fe para que eso nos lleve a poder nosotros alcanzar la victoria. Y eso se encuentra en el libro de Hebreos, hablando de la fe, capítulo 11. Miren cómo explica aquí en el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11, Pablo explica de manera sencilla y profunda lo que significa la fe. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces aquí vemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como cristianos, nosotros creemos por fe y estamos esperando que Cristo Jesús vuelva a esta tierra. Él lo prometió. Él dijo que iba a volver, que Él se iba a ir al cielo después de resucitar, pero que nos iba a dejar al Santo Espíritu como nuestro consolador. Entonces, estamos esperando la venida de Cristo Jesús y también nosotros tenemos la convicción de lo que no vemos. ¿Qué quiere decir esto? La convicción de lo que no vemos es que aunque no conozcamos personalmente a Cristo Jesús, nosotros por fe entendemos, comprendemos que Dios nos está guiando, que Dios nos está aceptando, que Dios nos está perdonando. Por fe nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, es de esa forma que nosotros por fe, confiando,
¿verdad? Es la certeza y la convicción de que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida y le esperamos y no le vemos, no vemos a Dios. Y por eso voy a seguir leyendo ahí en el libro de Juan, cómo Cristo Jesús interactúa con Nicodemo y le dice esto. En el capítulo de Juan, capítulo 3, respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije esto, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, mas no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Así que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús le contesta de nueva cuenta, ¿eres tú acaso un maestro? Tú eres maestro. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Aquí le está diciendo a este hombre Nicodemo, y no solamente él, sino que él iba a comunicarle esto a las personas más cercanas a él, más allegados a él, porque Cristo Jesús sabía que había personas que estaban dentro del liderazgo israelita en ese tiempo, que tenían dudas y querían saber, y genuinamente querían saber de Cristo Jesús y la verdad. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermosas palabras de Cristo Jesús que le comparte a Nicodemo. Y Nicodemo, les puedo decir en este momento que cuando él salió de esa entrevista, fue una persona que se fue grandemente bendecido por las palabras de Cristo Jesús. Entonces, renacer de nuevo es, dice que nacemos espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es, espiritual es. Entonces, ¿qué es nacer de la carne? Ese es el gran dilema. Por eso cuando leímos en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, 17, dice que cuando nacemos de Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado y ahora de aquí en adelante todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere reconciliar con Él. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Bueno, pues nosotros vemos que el hombre siempre ha sido tremendo, el hombre siempre se ha querido apartar de Dios, el hombre tiene esa tendencia humana, lamentablemente, después de la caída de Adán y Eva, que eran perfectos antes de la caída, pero después de la caída ya no fueron más perfectos, sí eran seres inteligentes, pero ya no eran perfectos. ¿Qué quiere decir la perfección? La perfección es que ellos no tenían la tendencia al mal. Por eso cuando Eva come del árbol del bien y del mal y le da a comer a su esposo Adán de ese árbol, ellos ya de ahí en adelante ya tienen pensamientos pecaminosos. Ahora, porque ellos lo quisieron aceptar así, ellos lo quisieron hacer así. Dios nunca les ofreció eso. Es más, Dios les prohibió que se acercasen al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ahí en adelante es la desgracia del ser humano. Entonces, ¿qué se le considera eso? Se le llama pecado. Entonces, ¿qué es lo que el hombre siempre ha hecho? Apartarse de Dios. Y vamos a ver eso bíblicamente. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 28? Proverbios 28. Aquí lo tenemos, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así, la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el hombre tiene que apartarse de sus pecados. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer o un ser humano que está sumido en pecados nunca va a prosperar. Probablemente prospere académicamente, probablemente prospere económicamente, probablemente prospere en cualquier otro ámbito de la vida, pero nunca va a prosperar de manera espiritual. Espiritualmente se va a quedar una persona de estatura menor, un enanito espiritual. Y Dios desea que los seres humanos alcancemos una estatura espiritual, a tal manera acercarnos espiritualmente tomando como ejemplo a Cristo Jesús. Eso es lo que Dios desea con el ser humano. Pero lamentablemente el ser humano siempre es tremendo y siempre tiende a apartarse de Dios. Voy a leerles ahora otros versículos bíblicos que nos reconfirman que el hombre lamentablemente es así. Naturaleza espiritual caída con tendencia al mal, con tendencia al pecado, con tendencia a hacer lo malo, con tendencia a apartarse de Dios. Esa es la tendencia de un ser humano con estos genes ya corrompidos por el pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Ezequiel 18:21. Dice la palabra de Dios así. A ver. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Así dice la palabra de Dios. Amén. O sea que Dios, ¿qué es lo que desea? Dios desea que todo ser humano que estuvo caminando fuera de los caminos del conocimiento de Dios, cuando uno conoce de Dios, Dios desea que nos apartemos de nuestros caminos pecaminosos y nosotros podamos regresar a Él. Dice que de cierto viviremos y no moriremos. Y cuando Dios menciona esto, está diciendo Cristo Jesús más adelante, también en el libro de Juan, cuando va a resucitar a Lázaro, cuando Jesús está hablando a Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque déjeme decirte algo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que Dios es Dios de vivos, no es un Dios de muertos. O sea, probablemente estén descansando, pero cuando Cristo Jesús venga de nueva cuenta, Él va a venir a resucitar a todos aquellos que confiaron, que tuvieron fe, que tuvieron la certeza y la convicción de lo que esperábamos y la certeza de lo que no mirábamos. Pero ellos esperaron y confiaron y esperan la segunda venida de Cristo Jesús para poder ser resucitados y así poder alcanzar a la vida eterna y no más ser corruptibles. O sea, no más morir, no más envejecer, no más pecado, sino desear que Dios nos transforme cuando Cristo Jesús venga. Y eso nos dice el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Sí? Donde nos dice que Dios quiere que el ser humano pueda ser cambiado, pueda ser transformado. Y eso es en el libro está escrito en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, ¿quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no conocen de la palabra de Dios, los que no conocen el evangelio de la salvación, el evangelio de la reconciliación. Ellos que no conocen esto son los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que ya durmieron o los que ya murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a dejarnos dicho que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y confiamos en su venida, confiamos en que nos puede transformar, confiamos en que ahora podemos renacer, no de manera del vientre, de la manera natural, del vientre de una madre, sino de manera espiritual, de manera en la palabra del Señor, que nosotros podamos aceptar a Dios y poder ahí, de ahí en adelante, renacer, transformar nuestras vidas. Sigo leyendo ahí en Ezequiel, ahora en el versículo 30, capítulo 18, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, versículo 30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos, conviértanse y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios desea que todo el que peca se arrepienta. Y no solamente se arrepienta una vez, sino que nos arrepintamos y que permitamos que Él pueda renovarnos, que Él pueda hacer que nosotros volvamos a ser de nuevo, a nacer de nuevo, pero no de manera física, sino de manera espiritual, para que nosotros podamos tener la naturaleza restaurada espiritual. Dios quiere restaurarte. Desea restaurarnos para su honra y gloria. Y que Dios quiere mostrar a todo el universo que Dios puede salvar al ser humano, y siempre y cuando el ser humano desea hacerlo, desea ser salvado, y permita a Dios que Él pueda hacer la obra en nosotros, para poder nosotros ser unas personas que renacemos en Cristo espiritualmente. ¿Sí? Entonces, al apartarse uno siempre de Dios, pues uno comete, o cuando uno gana sin Dios, uno anda en pecado y uno ni cuenta se da. El pecado es natural. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia, lamentablemente, cuando andamos sin Dios, a estar pecando. ¿Y qué es pecado? Pues es hacer todo lo malo. Ahora, nosotros sabemos que eso es lo malo. No podemos hacernos los ignorantes respecto a lo que es malo. Todo lo que es malo, dice la palabra del Señor, que es transgresión a la ley de Dios. Dios desea que nosotros nos demos cuenta que nosotros, si nos quedamos aquí en la tierra, en esa tierra que va a ser renovada, va a ser quemada al final del tiempo y va a ser hecha una tierra nueva por causa del pecado del ser humano y por causa de Satanás, que cometió la transgresión primeramente en el cielo y vino aquí a la tierra e hizo que el ser humano, a través de nuestros primeros padres, también nos rebeláramos y nos apartáramos de Dios. Eso es lo que hace el pecado, apartarnos de Dios, crear un abismo profundo, ¿verdad? Que es un abismo que no puede ser escalado, sino que puede solamente usarse un puente para poder cruzar ese abismo, y ese puente que conecta al ser humano con Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único puente, el único camino que puede unirnos, reconciliarnos con Dios. Porque si nosotros no permitimos que Cristo nos reconcilie con Dios, nosotros estamos perdidos. Literalmente estamos perdidos. Entonces nosotros debemos de permitir que Cristo Jesús nos pueda conectar de nueva cuenta con Dios y reconciliarnos con el ministerio de, de la salvación que Cristo está realizando por nosotros. Porque no solamente Cristo realizó un ministerio cuando vino a la tierra y murió en la cruz por pagar por tus pecados y mis pecados, por todo aquel que le acepta. Es cierto que Él vino a dar su vida por todos, por toda la humanidad. Pero recuerda que el ser humano toma sus decisiones. Y muchos van a tomar decisiones que dicen, yo no acepto esto. Pero también muchos, tomamos la decisión de decir, yo acepto el sacrificio de Cristo Jesús, que murió por mis pecados en la cruz, pero Él resucitó. Y Él fue al cielo.
Y él sigue realizando un ministerio en el cielo, que ahora ese ministerio se le llama el ministerio de la intercesión. Ahora él se está poniendo en el juicio que está viendo en el cielo de los vivos, los que mueren en Cristo. En ese juicio de los que mueren en Cristo, Cristo Jesús está presentando sus heridas que fueron hechas cuando fue crucificado, en su costado, en sus manos, en sus pies, cómo fue lacerado. Lo presenta como testimonio. Yo doy mi vida por esta persona. Yo di mi vida por Juan. Yo di mi vida por Luisa. Yo di mi vida por Inocencio. Di mi vida por Felipe, por Pedro. Yo di mi vida por... Incluye tu nombre. Él le dio su vida para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Ahora en el cielo, ahora Él está en el cielo realizando otro ministerio más, que es el ministerio también de la salvación, parte del ministerio de la salvación. Antes de que Él venga, su ministerio va a concluir. Pero cuando Él venga es que ya la copa de la ira de Dios ya está rebosando. O sea, que el ser humano ha llegado a un límite. Cuando venga Cristo Jesús, se da cuenta, el ser humano, sin Dios, pecando continuamente, que no quiere aceptar, no quiere tener ninguna relación con Dios, va a llegar a un límite el pecado que Dios, Cristo Jesús va a decir, Dios le va a decir a Cristo Jesús, Dios Padre le va a decir a Cristo Jesús, hijo, it's time to go, it's time to go to earth. Es otra vez para regresar a la tierra, porque se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido la maldad. La maldad del hombre ya ha llegado hasta el colmo y es tiempo de que ya esto llegue a su final. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el ser humano se aparta de Dios. Y miren lo que dice ahora el libro de Isaías. Nos lleva al libro de Isaías, en donde nos dice la palabra de Dios cómo el ser humano siempre tiene esa tendencia natural a apartarse de Dios. Dice en el libro de Isaías capítulo 61, no, perdón, 53, estoy perdido, es en el capítulo 53 de Isaías. Miren lo que dice aquí: despreciado y desechado entre los hombres, capítulo 53, versículo 3, varón de dolores, experimentado un quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido Cristo? No por rebeliones de él mismo, no porque él haya pecado, sino que él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es su llaga? Las llagas que él tiene ahora permanentes en él, que van a estar con él eternamente, las llagas que dejaron la paga del pecado, su muerte, ¿verdad? Por nosotros fuimos curados. Y aquí en el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora, Él quiere reconciliarnos con el Padre. Y es el ministerio que nos toca hacer a nosotros los predicadores. Hacer el llamado a las personas para que ellos puedan acercarse y aceptar este llamado de misericordia de Dios. Porque Dios tiene toda piedad y amor por el ser humano. Y el ser humano debe de aprovechar estos momentos para poder reconciliarse con Dios. Y el llamamiento a la reconciliación no puede dejar más tiempo. Los tiempos son críticos. Los tiempos finales, en mi pensar, se acerca a la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene de nuevo, porque aquí lo dice el libro de San Mateo capítulo 24, cómo iban a ser las señales antes de que Él viniese. Yo fielmente confío en que todo se está cumpliendo conforme a la palabra del Señor. Capítulo 24 de San Mateo nos dice claramente todas las señales que iban a acontecer antes de la venida de Cristo Jesús. Y todo eso está bien en nuestros días.
El pecado es cada vez más terrible. Los, las, los terribles acontecimientos climáticos que estamos viendo en nuestro día lo dice también. Como en los tiempos de Cristo Jesús también nos dejó dicho que iba a haber ya no amor. El amor se está yendo. Sí hay amor, pero amor por conveniencia, un amor que es un amor muy, se puede decir, egoísta, no un amor sincero, un amor genuino, el amor agape que Dios desea que exista en el ser humano y aún en los cristianos, se está escabullendo, se está yendo ese amor. Dios desea que antes de su venida muchos procedan al arrepentimiento. Y esa invitación el día de hoy es para que tú, mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano, aceptes a Cristo Jesús en tu vida como tu restaurador espiritual, que puedas renacer. El llamado que Él te hace en esta ocasión es que tú veas también que tienes la necesidad, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos la necesidad de poder reconciliarnos con Él, porque estando sin Él, estamos aquí en esta tierra, pues todos estresados, todos con depresiones, enfermedades mentales también, porque sí hay enfermedades que son físicas, pero hay muchas enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios en nuestra vida. Tenemos a Dios alejado de nuestra vida. Todas nuestras tendencias, todos nuestros hábitos, malos hábitos que tenemos en la vida, todo lo que nos tiene encadenado al pecado, nos tiene encadenados al pecado, es porque no tenemos una conexión con Dios. Dios desea tener una conexión contigo. Dios desea que tú atiendas su palabra, que tú puedas reconciliarte con Él. En el ministerio de la reconciliación que nos dice 2 Corintios, capítulo 5, y que podamos nosotros permitirle al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconciliarnos con Él, a Cristo Jesús. Mi deseo, sinceramente, como predicador de la palabra, es que la palabra del Señor pueda hacerte comprender, pueda hacerte entender, pueda entrar en tu corazón, pueda entrar allí donde nadie más puede entrar, solamente Dios, en tu mente, en un lugar apartado, donde solamente el Espíritu Santo puede convencerte a entrar y poder hacer el cambio en tu vida, para que tú puedas renacer. Y que tú procedas paso a paso, eso sí, paso a paso, tranquilamente, no hay prisa, en los pasos de la renovación, del renacer. Sí hay prisa en que uno tiene que entregar la vida a Cristo Jesús, pero en lo que respecta la renovación del ser humano, el renacimiento en Cristo Jesús es la santificación. Y eso, pues es un proceso que debemos de llevar cada ser humano, porque cada ser humano es diferente. Y Dios trabaja en cada ser humano de manera diferente. El Espíritu Santo así lo hace. Trabaja de diferente manera en tu persona, en mi persona, en la persona de nuestros allegados. El Espíritu Santo trabaja en diferentes maneras. Y solamente Él puede trabajar de esa manera cuando uno se lo permite. Ahora, permíteme, mi amigo, orar por ti. Voy a hacer una oración. Sinceramente vamos a orar para que Dios pueda ayudarte, para que tú puedas tener esa paz en Él. Vamos a orar de manera sincera, vamos a orar al Señor para que de esa manera Él pueda orar en ti, en tu persona. Ese es mi deseo más profundo y espero que también sea tu deseo, mi amiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana, que Dios pueda comenzar a obrar en tu vida y trabajar en tu vida, en tu persona, para que tú puedas comprender el llamado de un llamado de SOS, de emergencia, que Dios está haciendo al ser humano. Es un llamado crítico que el Señor hace. Señor Padre bendito, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu amor. Y te pedimos, Padre, que tú que eres el conocedor de cada alma, de cada persona en el mundo entero, tú puedas trabajar de manera especial en esta persona, en este amigo, esta amiga, hermano y hermana que están viendo en este momento este video.
que el llamado que tú estés haciendo en su vida, Señor, sea genuino, que sea genuino la respuesta del ser humano, porque todos tus llamados son genuinos, todos tus llamados son de amor. Y esperamos que mi hermano o mi hermana que está escuchando en este momento, sabiendo tú y sabiendo solamente él y ella lo que tenemos que arreglar, lo que tiene que arreglar contigo, Señor Padre, que pueda hacerse, que nos apartemos de nuestro pecado, que confesemos nuestras faltas para que podamos vivir y no morir, y que nos apartemos definitivamente de lo malo, y que pueda una persona renacer en Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, para que podamos así alcanzar la vida eterna y de esa manera poder compartir de tu mensaje a las personas que nos rodean. Que este mensaje pueda ser de bendición para ella y para él. Te lo pedimos humildemente, Dios Padre, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Una vez más, muchas gracias por sintonizarnos en Palabras de Vida Eterna y que podamos vernos en la siguiente ocasión. Adiós.